Amigos y amigas, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles a través de Info Zamora y el programa Contrapunto. Como siempre, estamos con importantes invitados. Hoy, en nuestra primera parte, vamos a conversar con el padre Roberto Aro. Él es párroco de Zamora, a quien le damos la cordial bienvenida y le agradecemos por haber aceptado la entrevista. Sabemos que está con su agenda bastante ocupada, padre, pero se ha dado tiempo para conversar con nosotros. Y es precisamente para hablar de la conmemoración de la Semana Santa, unos días muy especiales dentro de la religión católica, la Semana Mayor, como se la denomina, y quisiéramos que hablemos precisamente del tema. ¿Por qué la Semana Mayor para toda nuestra audiencia? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Richard. Que Dios te bendiga y por medio de ti bendiga a quienes participan de tu programa Contrapunto. Es importante el poder vivir a plenitud de este tiempo de reflexión, de meditación de nuestra vida, lo empezamos desde el miércoles de ceniza, un hermoso camino cuaresmal, en donde vivo confrontarme con Dios y sobre todo ver mi fragilidad humana y desde ahí pues enfocado siempre para mejorar. Y la Semana Mayor, porque es la semana culme en donde se hace manifiesto el amor de Dios a la humanidad, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, dice San Juan. Y ese hijo entregado pues para darnos la salvación y tuvo que pasar por muerte cruenta en manos de sus verdugos, en donde en la pasión del Señor experimentamos la salvación porque nos ama. La Semana Santa inicia precisamente con el Domingo de Ramos, el ingreso, la conmemoración, la recordación del ingreso de Jesús a Jerusalén. Y claro, esto hace que, o hacía, o es parte de una celebración muy importante y que los católicos estábamos acostumbrados precisamente a asistir al templo, vivir de alguna manera. Pero ahora en tiempos de pandemia, estamos en realidad intentando adaptarnos a la nueva normalidad. ¿Cómo han tenido que adaptarse la Iglesia Católica? ¿Cómo ha tenido que hacer para poder realizar todas estas celebraciones? Sí, Richard, siendo consciente, pues el virus desde el año pasado ha cambiado nuestro estilo de vida personal, familiar, desde una expresión y manifestación de fe, también ha cambiado bastante, somos testigos de aquello, pero siempre es bueno, importante el llevar con esperanza cada día que vamos viviendo, desde la presencia del Señor ser optimista y llenos de fe y dejar de lado el ser pesimista, pero sabiendo que vivimos una realidad bastante crítica en lo que es respecto a la salud, pues ahí tenemos que responder también a los signos de los tiempos que se nos presenta así. Bien lo has dicho tú, el día Domingo de Ramos nos abre el ingreso a la Semana Santa, en donde recordamos el ingreso de Jesús a Jerusalén y de cómo con toda esa algarabía del pueblo Jesús era recibido y después, bueno, sabemos lo que pasa. Muchos de los que recibieron a Jesús se fueron en contra de él cuando asintieron a que soltaran a Barrabás, que lo crucificaran a él mismo, a nuestro Señor, y de ahí pues siendo testigos de muerte cruenta en nuestro Señor Jesucristo. Pero, a ver, si somos conscientes, como te decía, nos ha cambiado el virus, el estilo de vida y en esa realidad vamos caminando. Pero este año pudimos vivir en el inicio de esta Semana Mayor la Eucaristía de Ramos, no hicimos la procesión, eso se omitió por la misma masificación de los fieles para evitar todo tipo de contagio. En esa parte, la iglesia y aquí en nuestra comunidad parroquial hemos sido muy cuidadosos en evitar todo tipo de aglomeración que implicara a llevar a contagios. En esa parte, insisto, hemos sido muy cuidadosos, por eso el Domingo de Ramos, aquí en el centro parroquial, hemos celebrado 6 Eucaristías. Ya. 6 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 3 de la tarde, 5 de la tarde, 7 de la noche.
hemos celebrado aquí y en los 6 barrios también hemos celebrado la Eucaristía. Pero ya siendo consciente también que hay una nueva disposición por el COE cantonal en donde se nos limita la participación en las Eucaristías con los fieles, pues lo estamos haciendo así, siendo respetuoso con nuestras autoridades, aunque tal vez no podamos congeniar con lo que han decidido, pero como pastores tenemos que ser respetuosos y ese es el sentir también de nuestro pastor, Monseñor Jaime Castillo, que nos ha invitado a todos los párrocos a ser observadores de las normas establecidas por el juez cantonal y también algunas directrices que él nos ha dado. Entonces, Según lo que hemos visto en redes sociales, padre, incluso hay algunas celebraciones que ustedes las han trasladado, por ejemplo, celebraciones del Jueves Santo. Tengo entendido de que se adelantaron incluso para evitar este tipo de aglomeraciones o evitar que vayan a haber algún tipo de problemas. Sí, verás, el Jueves Santo se lo adelantó para el jueves 25, no tanto por evitar la participación de los fieles en esta Eucaristía, sino más bien desde un sentido pastoral. Ya. Monseñor Jaime Castillo sintió, o sea, la necesidad de poder reunirse con su clero, porque es una Eucaristía que se la celebra con el clero, en donde nosotros como sacerdotes hacemos la renovación de nuestras promesas sacerdotales al ordinario de esta iglesia, en este caso Monseñor Jaime. Por la misma geografía de nuestra provincia y pensando en los hermanos sacerdotes del Chinchipe, que tenemos 5 parroquias eclesiales allá, pues a veces, años atrás, en el Jueves Santo, en donde se celebraba la Eucaristía Crismal, no participaban por la misma distancia y por las actividades parroquiales. Entonces, Monseñor quiso que todos nosotros, como hijos suyos en el clero de Zamora, participáramos de la misa crismal. Entonces, por eso, desde esta realidad pastoral, se adelantó. Y de ahí, bueno, ya lo que se nos presentó desde lo dispuesto por el COE cantonal, pues somos respetuosos también a aquello. Pero tenemos actividades que la vamos a vivir no con presencia de fieles, sino vía internet, pero muy este, expresado abiertamente desde la fe con todo el pueblo con los que participaremos, que Precisamente, será... ¿cuáles son esas celebraciones, padre? Era mi siguiente pregunta. Y claro, adaptándose a la nueva realidad, también la Iglesia ha optado por esta modalidad de transmitir algunas celebraciones a través de la tecnología, a través de los celulares, a través de esta modalidad que tenemos. Claro, verás, Richard, el año pasado nos tocó de vivir con mucho más restricciones de las que tenemos ahora. Y lo hemos celebrado en aquel tiempo con Padre Ángel, también con Padre Silvio y con los hermanos que pues llevan su vida pastoral acá, es decir, con las religiosas. Celebramos cada momento de nuestra fe en este tiempo que es importante para nosotros como cristianos. Y ahora pues nos ha tocado volver a tener ese espacio de celebración que es por vía de la fanpage, tanto de la parroquia y de Radio Comunitaria La Voz de Zamora, para no perder esta línea que nos lleva a contemplar el amor misericordioso de Dios por medio de su Hijo Jesucristo desde una vivencia de una gloriosa resurrección. Sí, lo vamos a vivir ahora, pues nos toca. Claro. Ya, ¿Qué celebraciones ya nomás tenemos tiempo. va a tenerse, por ejemplo? ¿Cuál es la agenda que se tiene previsto para estos días? Para que estén nuestros amigos, los seguidores de esta página, también estén pendientes de todas las celebraciones que va a tener la iglesia de Zamora. Ok, hoy en la noche que tenemos la Eucaristía de la institución, de la misma Eucaristía, valga la redundancia, y tenemos la adoración, que será hoy, que la preside nuestro pastor, Monseñor Jaime Castillo, pues celebrada por los 2 sacerdotes que estamos aquí en la iglesia catedral, por mi persona como párroco y Padre Juan Pareja como vicario parroquial, más las hermanas religiosas y
quienes son muy cercanos aquí a la comunidad parroquial, que somos los que estamos acá. El día viernes, el día de mañana, pues viviremos nuestra manifestación de fe recorriendo el Vía Crucis. No lo vamos a hacer en procesión. Teníamos pensado realizarlo en una caravana motorizada, en la procesión con la imagen de Jesús del Gran Poder, pero viendo la realidad que estamos viviendo, el día de mañana vamos a ir a rezar en los barrios Ya. rurales, perdón, en los barrios urbanos, el Vía Crucis. Es decir, en el barrio La Albernia, una estación, rezamos ahí y de ahí vamos a movilizándonos a otro barrio para poder consecutivamente rezar la estación. De ahí a las 3 de la tarde tenemos la celebración de la liturgia de la palabra que la preside Monseñor Jaime Castillo, más la adoración de la cruz. Todas esas actividades, como es aquí en la Casa Madre, en la cátedra del señor obispo, pues le compete a él presidirla. Ya. El día viernes a las 7 de la noche tenemos la celebración de las 7 palabras y tenemos el descendimiento de Jesús en la cruz. El día sábado, 8 de la mañana, la soledad de María, hay que acompañar a María en su dolor de ver a su hijo morir y sobre todo pues ser consciente de lo que una madre sufre en esa realidad. Y 8 de la noche tenemos la Eucaristía de la Vigilia Pascual, que es presidida por Monseñor Jaime Castillo, en donde se bendice el cirio pascual, la luz que es Cristo, que resucita glorioso de la muerte. Y el día domingo tendremos la Eucaristía de Resurrección, la Pascua de Resurrección, a las 7 de la noche, una Eucaristía que la preside también Monseñor Jaime Castillo. Pues estas son las actividades que estaremos compartiendo con nuestros fieles a través de las plataformas. Ahora, padre, hay que mencionar que toda esta celebración de la Semana Santa tiene su punto culmen, que es precisamente en conmemorar la resurrección de Jesús. No como he escuchado muchos mensajes, siempre dicen, no nos quedemos en la muerte de Jesús, sino en la resurrección, que es lo más importante y el fundamento de la religión cristiana. Claro, mira, lo importante es hacer este Via Crucis, camino de la cruz, recordando todo ese sacrificio de amor a la humanidad por medio de Jesucristo, en Dios Yahvé nuestro Padre, pero tiene un punto muy relevante para nosotros los cristianos de llegar hasta la resurrección. Por eso vivimos esta Pascua, de pasar de la muerte a la vida eterna en Cristo Jesús y desde ahí pues gloriarnos de un Cristo vivo y resucitado, pero siempre haciendo el Vía Crucis, el camino de la cruz en la presencia del Señor. Padre, también me gustaría que nos comente, en este tiempo era muy tradicional, mucha costumbre había de que la gente acudía masivamente a cumplir con la confesión. En ese caso, ¿cómo está haciendo la Iglesia Católica para poder cumplir con este sacramento? Verás, la semana pasada tuvimos en la última semana de Cuaresma ejercicios espirituales que los predicó nuestro pastor Monseñor Jaime Castillo y dimos el espacio para la reconciliación. Estamos atendiendo esporádicamente como van llegando los hermanos con este sentido de vivir su encuentro con el Señor desde la penitencia, pues lo vamos haciendo, estamos atendiendo no masivamente. Recuerda que te decía al principio, nosotros en la iglesia somos muy cuidadosos del otro, porque es mi prójimo y yo tengo que cuidar a mi prójimo. Entonces, conforme va llegando y cumpliendo el protocolo de bioseguridad que tenemos aquí para poder ingresar tanto a la catedral o a algún espacio físico en donde nosotros llevamos el día a día, pues estamos atendiendo en el sacramento de la reconciliación. Justo hoy ya me están esperando algunos hermanos que quieren reconciliarse. Pero así masivamente, no. Se los atenderá siempre y cuando pues nos ayuden también a observar y cumplir todo el protocolo de bioseguridad.
Es lo que hemos reflexionado estos días juntamente con Monseñor Jaime. En la iglesia, pues, o en los templos, es el lugar en donde las personas no se han contagiado del virus, porque hemos sido muy cuidadosos. Entonces, el foco de infección, pues, somos conscientes, están en otros sectores, en otros ambientes de concurrencia masiva. Pero pues es bueno el seguir también cuidando estos espacios que tenemos en nuestra iglesia. Es decir, durante estos días tampoco es que se van a cerrar los templos, las iglesias que tenemos acá en la ciudad de Zamora y en el cantón Zamora, ni en la provincia. Verás, los templos están cerrados, especialmente aquí la catedral, el templo mayor está cerrado especialmente para la celebración. Tenemos la capilla, esa no la hemos cerrado, en donde tiene un aforo para 15 personas con distanciamiento social, pasando por el protocolo de bioseguridad para que vean su espacio de oración. Es importante el mantener también estos espacios de oración, pero así como para que asistan con una mayor cantidad de fieles en nuestros templos, pues está limitado. Insisto, Richard, esto de aquí, mira, somos llamados a ser observadores y cumplidores de las normas que establecen nuestras autoridades. Y desde ahí, pues, siendo obedientes, aunque tal vez no sea de nuestro agrado, como te decía, hubiera sido algunas cositas abiertas para poder participar con los fieles, el 50% que bien hubieran podido hacer en el COE, pero no lo hicieron así, aún así, pues somos respetuosos. Y por tal razón, estamos con estas observaciones que llevamos en la iglesia o en el templo parroquial. Muchas gracias, padre, por haber aceptado esta entrevista. Quisiera su mensaje final para quienes nos están siguiendo. Mira, Richard, gracias. Mira, es importante el poder dar sentido a este tiempo que para nosotros los cristianos es muy importante. La globalización, toda esta situación de mercado nos ha metido a la Semana Santa como un feriado. No es un feriado de Semana Santa. Es un tiempo privilegiado para nosotros los cristianos el poderlo vivir en plenitud para reflexionar nuestra vida y nuestro encuentro con el Señor, haciendo un camino de la cruz, como te decía hace rato, y haciendo este camino de la cruz desde una reflexión y un compromiso de poder mejorar como cristiano. Entonces, tenemos que sacar de nuestra cabecita que este tiempo es un feriado de Semana Santa, porque no es un feriado, es un tiempo de reflexión, de meditación, que lo podamos hacer para, desde ese compromiso de ser buenos cristianos, poder ser buenos ciudadanos también y sobre todo amar a Dios y amar al prójimo, que es un mandamiento de amor que nos da nuestro Señor Jesucristo para hacer las cosas bien. Y una vez más, poder agradecerte, Richard, y sin antes, pues poder decir a todos nuestros hermanos y hermanas que seamos respetuosos en el cumplimiento de las normas de bioseguridad, porque lastimosamente ya ahora eh, la población joven se ve bastante complicada con esta realidad de la COVID-19 y muchas de ellas pues ocurren a muerte. Así que a cuidarnos y que Dios Todopoderoso nos bendiga siempre y te bendiga a ti, Richard, y te siga iluminando con su Espíritu Santo para que desde tu medio de comunicación, desde tu plataforma, pues siempre seas un comunicador de verdad y sobre todo de esperanza. Muchas gracias, padre. Con esa bendición nos quedamos y le agradecemos nuevamente al padre Roberto Aro, que es el párroco de Zamora, a quien le damos el agradecimiento sincero por haber aceptado esta entrevista. Sabemos que tiene una agenda bastante copada durante estos días, precisamente en la Semana Mayor, la Semana Santa, y se ha dado tiempo para hablar con nosotros. Amigos y amigas, vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos para saber cómo está el proceso de vacunación. Para hablar del tema, estaremos con Óscar Calva, el delegado del gobernador acá en la provincia de Zamora Chinchipe, el que está encargado por ahora de la gobernación y que nos va a hablar precisamente de esos temas. En contados minutos más, siga con nosotros.
Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más.